Diputados cubanos evaluarán proyectos de ley en coherencia con las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país. Líderes y organizaciones de solidaridad mundiales mostraron apoyo a la isla con motivo de la gesta del Moncada. Autoridades cubanas agradecieron el apoyo de todos los que marcharon por Cuba este 26 de julio. La Brigada Cubana de Salvamento y Rescate regresa victoriosa a la patria después de prestar servicios en la República Bolivariana de Venezuela tras los sismos del 24 de junio último. Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. Como parte del ejercicio legislativo cubano, importantes proyectos de ley centrarán el venidero séptimo periodo ordinario de sesiones de esta 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con la información, Isabel Díaz González. Con la evaluación por los miembros del Consejo de Estado de los proyectos de leyes que se presentarán en el venidero séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se alistan los detalles para este periodo que iniciará el 29 de julio. Amplios debates que incluyeron al proyecto de ley de tierra agropecuaria y forestal. Una ley que llevamos trabajando a 4 años. Es bueno explicar esto porque ha sido bien profunda su análisis y su trabajo. Desde 2022 comenzamos a trabajar la ley de tierra y se ha ido mejorando y trabajando con el tiempo. Después regresó con los temas de las transformaciones para bien y se profundizó más en cambios fundamentales. Que la entrega de tierra ya en concepto de usufructo a favor de micros y pequeñas empresas no llevan, un objeto social. Es a todos los actores que quieran trabajar el campo, pueden trabajar el campo. Que el área no tiene límite ni el tiempo, según el proyecto que respalde lo que estamos haciendo. Por su parte, el ministro de Trabajo, Jesús Otamendi Campos, se refirió al Código del Trabajo como un proyecto de ley que será evaluado en el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 10ª legislatura. Una participación de más de 2.014.338 trabajadores, un tema también positivo, ha sido una ley que ha tenido un amplio proceso de debate. Se recibieron 96.250 propuestas que fueron analizadas minuciosamente con las organizaciones sindicales, con el grupo de trabajo. Nosotros lo otro en lo que hemos estado insistiendo es que incluso las propias transformaciones económicas y sociales que se presentaron hoy aquí por el primer ministro y han sido ampliamente debatidas, estén en total sintonía, que haya coherencia en los mecanismos de participación, en los mecanismos de toma de decisiones. En otros puntos examinaron el proyecto de ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio de Organización de la Administración Central del Estado y la propuesta de ley de la vivienda. El proyecto tiene 16 capítulos, 190 artículos y 3 disposiciones especiales. Tiene 3 reglamentos, los que están elaborados, que hay que hacer alguna precisión cuando se vea en la Asamblea Nacional, que es el reglamento general, el reglamento de la propiedad horizontal y el reglamento de las cooperativas de vivienda. Asimismo, se presentarán en el séptimo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular el proyecto de ley del Sistema de Identidad Personal y Domicilio y de la Organización de la Administración Central del Estado. Isabel Díaz González, Cuba Visión Internacional. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez trasladó su agradecimiento a manifestantes y activistas en México por el acto de festejo que tuvo lugar en la Nación Azteca con motivo del aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. A través de su cuenta en X, el mandatario envió un abrazo al pueblo mexicano, al tiempo que recordó los históricos vínculos de solidaridad que siempre lo han unido a la isla caribeña. Desde la misma red social, el máximo representante de la diplomacia cubana, Bruno Rodríguez Parrilla, reconoció las múltiples muestras de solidaridad de miles de compatriotas y amigos solidarios en más de 30 ciudades del mundo.
De acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores cubano, la dignidad de nuestro pueblo y el apoyo internacional son la respuesta y la mejor respuesta frente al bloqueo genocida. Distintas ciudades españolas también se sumaron al festejo por el 26 de julio, con marchas y actos conmemorativos donde los activistas expresaron su rechazo al cerco energético impuesto por la Casa Blanca. Mientras tanto, la ciudad de Lahore, reconocida como el corazón cultural de Pakistán, acogió un emotivo acto de respaldo hacia Cuba, donde los asistentes al evento entregaron al embajador cubano Damián Cordero sus rúbricas para su inclusión en la campaña mundial Firmo por Cuba. Una vez más, las naciones del mundo demuestran que Cuba no está sola. Como anunciamos en titulares, desde la República Bolivariana de Venezuela llegó a Cuba la Brigada de Salvamento y Rescate que prestó servicios en la zona de desastres luego de los terremotos que asolaron al pueblo venezolano el pasado 24 de junio. Los combatientes fueron recibidos por el ministro de las Fuerzas Armadas, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, y el ministro del Interior, general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ambos miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. La brigada, compuesta por 18 miembros de diversos órganos, trabajó largas jornadas en el estado de La Guaira durante varias semanas junto al personal médico cubano en apoyo a los damnificados por la contingencia sísmica. La voluntad política y labor de este personal especializado refleja el compromiso humanista y la solidaridad de la Revolución Cubana con el pueblo venezolano, fieles al legado de Fidel, Raúl y Chávez y a la máxima martiana de que patria es humanidad. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. En primer lugar, estas políticas de Trump que las diferencio del pueblo estadounidense son unas políticas genocidas, imperialistas, que buscan aislar cada vez más al pueblo cubano, que el pueblo cubano no es una amenaza para nadie, ¿ya? Es un pueblo digno que quiere vivir en paz y requiere de la solidaridad de todos los pueblos, de los movimientos sociales, de las organizaciones de América Latina y el mundo, fuera Trump, de Cuba y de América Latina. Y ya de regreso avanzamos con otros temas. Al pronunciar las palabras centrales del acto por el aniversario 73 de la gesta del Moncada, celebrado en la occidental provincia de Pinar del Río, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó que Cuba libra hoy una batalla histórica, un nuevo Moncada. Llamó a la unidad, a la creatividad y a las transformaciones económicas y sociales como vías para resistir en medio del recrudecimiento del bloqueo. Denunció además que el país es víctima de un genocidio fríamente calculado. Escuchemos un fragmento de su intervención. Estamos peleando ferozmente y tosudamente en defensa de nuestra soberanía y nuestro derecho a escoger libremente el modo de gobernarnos, con la misma pasión con la que José Martí se propuso conquistar toda la justicia. Desde esta tribuna denuncio que Cuba es víctima de un genocidio fríamente calculado. El gobierno de Estados Unidos ha diseñado e implementado conscientemente una política de máxima asfixia económica contra el pueblo cubano. Ha recrudecido su política de 6 décadas de bloqueo, imponiendo un cerco energético y financiero, provocando una profunda crisis en el sistema electroenergético que se traduce en apagones de más de un día, paralización de industrias y afectación a decenas de miles de trabajadores. Cuba no es una amenaza, ni para los Estados Unidos, ni para ningún otro país sobre la tierra. Somos un pueblo noble que salva vidas donde otros destruyen, que manda médicos y maestros a donde otros mandan bombas. Formamos profesionales de alta calificación de varias naciones en proyectos de cooperación sostenidos en medios de las mayores carencias. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología tenemos el contacto con la máster en ciencias, Ailín Justiz. Adelante.
Muchísimas gracias, qué gusto siempre saludarte y el saludo también para todos los que están en nuestra compañía. Las condiciones del tiempo en Cuba se mantienen propicias a las precipitaciones. En las últimas horas fue también favorable la ocurrencia de chubascos y tormentas, sobre todo en localidades del occidente y centro de Cuba, en estados relacionadas a la presencia de una muy bien estructurada baja a unos 10 kilómetros de altitud, pero que por su posición y su influencia en nuestra área ha estado aportando inestabilidad y también algo de humedad, combinándose con otros factores que son propios del verano y estimulando las lluvias que puntualmente resultan significativas en un corto periodo, que también vienen acompañadas de abundantes descargas eléctricas, de vientos fuertes en racha, y no se descarta también de manera puntual la caída de granizos. En estas próximas jornadas, las condiciones del tiempo continuarán con cierta similitud. En las primeras horas del día, sol y algunas nubes en occidente. A partir del mediodía se incrementarán los nublados con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas puntualmente fuertes y extenderse también en algunas localidades hasta horas de la noche. En los destinos turísticos de la región central también será un amanecer de sol y algunas nubes. A partir del mediodía el incremento de la nubosidad y por la tarde los chubascos y las lluvias en Cayo Santa María, en Trinidad y en menor medida para Playa Santa Lucía en el norte de Camagüey. Mientras tanto, en la parte oriental también será una jornada de poca nubosidad al amanecer. Por la tarde estará parcialmente nublado y se nublará puntualmente en las ciudades de Bayamo y Baracoa, con aislados chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas en toda Cuba elevadas entre 32 y 35 grados Celsius y pueden llegar hasta los 36 grados en algunas localidades. A las 6:28 el sol saldrá por Punta de Maicí en el extremo oriental y a las 8:23 de la noche se pondrá por Cabo San Antonio. Mientras tanto, la luna sigue avanzando en su fase de cuarto creciente. En resumen, será otra jornada en Cuba de chubascos y lluvias por la tarde asociados a las condiciones propias de esta época de verano. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga un excelente día. Gracias, Ailín. La transición energética hacia fuentes renovables constituye un pilar fundamental para enfrentar los desafíos actuales del país. Cuba avanza paulatinamente en su programa de instalación de sistemas solares fotovoltaicos, un paso fundamental para lograr la soberanía energética. Las energías renovables están ampliando su presencia en la generación eléctrica a nivel mundial, a la vez que su eficiencia energética reduce costos y satisface un gran porcentaje de la demanda eléctrica. Impulsada por la crisis energética mundial y el dinamismo de las políticas gubernamentales, la energía renovable encabezada por la energía solar fotovoltaica y la eólica ha experimentado una presencia cada vez mayor. Cuba es una de las naciones con más rápido crecimiento en el uso de las fuentes renovables de energía, impulso que ha tenido un crecimiento marcado en los últimos años. Se estima que en el presente año la mayor de las Antillas deberá alcanzar un 15% de penetración de las energías renovables, un 24% para el 2030 y se prevé que para el año 2035 éstas lleguen al 40% y con ello eliminar la importación de combustibles fósiles. Pero el plan es mucho más ambicioso. Se contempla llegar al 100% del uso de energía renovable para el año 2050. La transición energética hacia las fuentes renovables constituye hoy un pilar fundamental para enfrentar los desafíos actuales del país, en medio de un contexto energético difícil y un recrudecimiento de las políticas de asfixia económica de Washington hacia La Habana. Aún así, Cuba avanza paulatinamente en un programa de transición hacia el uso de energías renovables, un camino para llegar a la soberanía energética. Fue un reporte de Amé González para Cubavisión Internacional. Un saludo amigos, el tema lo indica, estamos ahora con los deportes aquí en Cuba Noticias, temas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de nuestro equipo de béisbol, que esta madrugada de martes parte ya hacia la capital dominicana. Pues bien, este lunes conocimos que los peloteros cubanos contratados en la Serie Oro del béisbol italiano y que forman parte de nuestra selección nacional a los Juegos Centroamericanos y del Caribe se incorporaron a los entrenamientos del equipo nacional, al último entrenamiento en suelo cubano. El periodista Ernesto Arturo Santana estuvo en el Estadio Latinoamericano y conversó con los lanzadores Fran Ernesto Herrera y Raymond Figueredo. Una vez más agradecido con la dirección del equipo que otra vez ha confiado en mí para este reto que tenemos, que es los Juegos Centroamericanos. Exactamente, fue un viaje difícil, complicado, de muchas horas, pero bueno,
Lo importante es estar aquí para tratar de apoyar al equipo, al manager, en lo que él considere que debe ser el rol mío. Y nada, en Italia fue otra experiencia nueva, esta vez nuevamente como el primer año en la máxima categoría del béisbol italiano. Allí lancé con el equipo Farma Crocetta, un equipo que por primera vez subió a esta categoría. Agradecido también con ellos porque a pesar de ser un equipo joven, este año logramos, precisamente el fin de semana anterior, logramos mantener la categoría para el año siguiente y bueno, cumplir con ese principal reto que era, como te decía, volver a estar el año próximo en esta categoría Gold de la serie italiana. Otra experiencia en Italia, un equipo que aspira por el campeonato. ¿Cómo fue esta temporada y cuánto ayuda, ¿no?, a seguir creciendo este béisbol? No, sí, creo que ahora estamos en fase playoff. El equipo mío, gracias a Dios, siempre está adelante ahí. Estamos luchando por el campeonato otra vez. Nada, creo que todo ha sido súper bien. Este año no ha sido lo mejor, pero bueno, tampoco fue de lo más malo. Creo que pude aportar bastante ahí al equipo y a ver resultados. Hemos visto a Raymond Figueredo cómo has podido sostener la velocidad, también has ganado en las rompientes y te ha convertido en un lanzador más eficiente, ¿no? En todo este periodo, ¿cuánto te ha ayudado eso a ser un mejor lanzador en este presente? No, creo que me ha ayudado mucho. Allá estar en un béisbol profesional te ayuda mucho a lo que es la preparación física, te enfocas un poco más porque se juega solamente los fines de semana, entonces le puedes dedicar más tiempo al gimnasio y a trabajar más en los errores. Y me ha ayudado mucho esa estancia ahí en la liga italiana. ¿Qué te parece la integración de este equipo? No, un equipo, como estás viendo, un equipo bien joven, un equipo que todos los muchachos tienen las herramientas para hacer lo que el director quiere de nosotros. Lo más importante es ser una familia como hemos sido siempre hasta ahora. Es una convocatoria que es joven, pero muchos tienen ya experiencia en el equipo nacional, que es muy importante. Y lo más importante también es tratar de, ahora en este poco tiempo que tengamos ahí preparación antes de empezar los juegos, lograr ese teamwork que hace falta para poder avanzar en el torneo. ¿Cuánto te alegró y cuánto sufriste no poder estar con Industriales cuando se hicieron campeones? No, creo que fue una gran alegría, ¿no? Una gran satisfacción ver a mi compañero conseguir el título ese tan anhelado después de tantos años. Nada, yo un poco triste a la vez por no poder estar aquí y aportar algo, ¿no? Pero bueno, súper orgulloso porque creo que es un trabajo que también tenemos mérito yo y todos los compañeros que nos encontramos fuera de la liga porque llevamos años trabajando juntos, haciendo el trabajo y creo que salió el fruto del trabajo, salió el resultado que tanto esperamos, que es romper la racha sin ganar. Bueno, escucharon ustedes las primeras impresiones tanto de Raymond Figueredo como de Fran Ernesto Herrera, que este lunes entrenaron con el equipo Cuba en el Estadio Latinoamericano, el último entrenamiento en suelo nacional, pues en la madrugada de este martes el plantel viaja hacia territorio dominicano. Además de estos dos lanzadores, también se incorporaron a los entrenamientos en esta jornada el receptor Andy Cosme y el pitcher José Ignacio Bermúdez, un lanzador que ganó 10 juegos en la Serie Oro del béisbol italiano. Así estamos despidiendo los deportes. Gracias por acompañarnos. Sigan con Cuba Noticias. Evelyn Delgado en los minutos finales de esta emisión. Gracias, Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con otros temas. Mantenga la sintonía. Edición de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa. Del 9 de julio al 30 de agosto en el Pabellón Cuba, sede nacional de jóvenes artistas. Dedicada a los 40 de la HS y al centenario del comandante Fidel Castro Ruz. Lo mejor de nuestra artesanía, espacios de diálogo, presentaciones literarias, conciertos y mucho más. 25ª edición de la Feria de la Cultura Cubana, Arte en la Rampa. El ministro de Cultura de Cuba, Elpidio Alonso Grau, reconoció a 6 estudiantes de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso por su desempeño en concursos internacionales de esa disciplina. Detalles en el siguiente reporte. Poco antes de que Joan Manuel Riera y Grace Lastre viajaran al concurso internacional de ballet de Sudáfrica, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso Grau, les deseó éxitos. La competencia siempre es bien reñida, pero uno siempre se queda con lo que puede aprender de maestros de otros lugares, de compartir el escenario con otros bailarines. Participamos en 2 modalidades, clásico y contemporáneo, modalidad PADD.
Entre los alumnos de la Escuela Nacional de Ballet que recibieron el reconocimiento del Ministerio de Cultura estaban Jason Baró y Helen Azurmendi, quienes asisten al primer encuentro latinoamericano de escuelas de danza que se realiza en Santiago de Chile hasta el 28 de julio. Hace apenas unas semanas, la joven pareja también participó en el concurso internacional de ballet de Moscú. Una experiencia muy fructífera y bueno, el concurso sí es de alto rigor. Sí, este es un concurso de mucho nivel, de mucha preparación, ya que se celebra cada 4 años, por lo tanto los bailarines tienen muchos años para prepararse. Jason Baró obtuvo mención especial en el concurso internacional de ballet de Moscú, certamen al que asistieron unos 100 participantes de 35 países. La Escuela Nacional de Ballet también festeja por estos días la inclusión de 2 estudiantes en otro certamen internacional. Tuvimos la gran noticia de, a partir de una preselección latinoamericana que se hace del Grand Prix de Lausana, otro de los concursos más emblemáticos e importantes a los que se asiste hoy. Tenemos la participación de 2 estudiantes ganadoras de esa preselección latinoamericana, en la que nos estaremos preparando para febrero del 2027. Jenny Salma y Leanet de la Cruz estarán en Lausana 2027 y confiesan con orgullo la suerte de formarse en la Escuela Cubana de Ballet. Es una competencia de alto rigor, donde hay que prepararse muy bien. Van bailarines de mucho nivel. En las trayectorias de los jóvenes bailarines también hay historias de pesar a causa del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Participé en el YGP de México en el año 2025, de octubre a noviembre. Fui con mi compañero Jason Ernesto Baró Benavides. Tuvimos, además de algunas becas, la oportunidad de poder presentarnos a la final en este año 2026 en mayo, cosa que bueno, no pudimos por problemas con la visa, ya que eran en Estados Unidos. El ministro de Cultura les obsequió una fotografía de Fidel junto a Alicia Alonso. Les habló de la voluntad del país para sostener la enseñanza artística ante el más cruel y recrudecido bloqueo. Les pidió amar a Cuba y no olvidar nunca la escuela y los maestros que los llevaron a brillar en importantes escenarios del mundo. Inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz el 27 de julio de 1986, el Hospital Provincial General Camilo Cienfuegos es una gran casa que pone la ciencia en función de la vida. Una familia con cerca de 3.000 integrantes que han anclado en la mayor institución hospitalaria de Santi Spíritus sus vidas y sueños. El 27 de julio de 1986 abría sus puertas la mayor institución hospitalaria de la provincia espirituana y lo sentenciaba el comandante en jefe Fidel Castro durante su inauguración. Un hospital cuando abre sus puertas jamás vuelven a cerrarse. A 40 años de aquel suceso histórico, el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos de Santi Spíritus sigue fiel a aquella sentencia. Se parece en el humanismo y el sentido de pertenencia de los trabajadores, que aun cuando hay dificultades, aun cuando hay problemas, siempre estamos presentes. Este hospital, además de las características que ya se han enunciado de él, un hospital clínico, pasó a ser hospital general cuando el área materno-infantil pasó a formar parte de nosotros. Para mí, ver tantas generaciones de especialistas de cualquiera de las especialidades salir de este centro, tantos doctores en ciencia, es una satisfacción por haber sido de las personas que hemos dado nuestro granito de arena en esa área. Este hospital tiene una característica que no la tienen el resto de los hospitales del interior del país, y que ha sido el primer hospital acreditado con categoría de oro desde el año 2024. Y con un logro, que está el paciente por delante, está el pueblo espirituano. El servicio nuestro desde un inicio comenzó con la unidad modelo, el servicio de excelencia, y yo creo que eso se logró porque incluso somos centro de referencia del hospital. Para nosotros fue, les repito, un logro, un sueño, contar con una institución con las características de que
ha dado durante todos estos años, todo en función del pueblo espirituano y de las provincias que vienen aquí a recibir servicios de nuestro hospital. El humanismo es lo que tiene que caracterizar a un profesional de la salud. Vamos al cierre. La séptima villa de la isla fue fundada en el verano de 1515 por el adelantado Diego Velázquez, la ciudad que hoy conocemos como Santiago de Cuba. Esta histórica urbe, que se prestigia por títulos como Ciudad Héroe de la República de Cuba, Ciudad Creativa en la Música, Ciudad muy noble y muy leal, también declarada Monumento Nacional, cumplió 511 años. A propósito de esta celebración, la periodista Catherine Tamayo nos presenta el siguiente material. Noble, leal, héroe, indómita, rebelde, surge en el verano de 1515 Santiago de Cuba, la última de las 7 villas que fundara el conquistador Diego Velázquez de Cuéllar. En su estructura, siguiendo las leyes de Indias, agrupaba alrededor de su plaza de armas los edificios más representativos del poder: el ayuntamiento, la catedral y la casa del gobernador, casa más antigua de Cuba y segunda de América, además de ser la casa de contratación y fundición de oro en todo el continente de su época. La villa de Santiago se convierte en capital de la isla y en 1522 se le otorga el título de ciudad al acoger la sede del Obispado de Cuba. Este primer anillo fundacional de la ciudad es parte esencial del centro histórico urbano, que al día de hoy preserva joyas arquitectónicas con gran valor patrimonial, civil y religioso. Es una ciudad con una rica historia, es monumento nacional no solamente por su arquitectura, su peculiar urbanismo, sus características, es de una ciudad mirador, de una ciudad vinculada, marinera y montañesa, sino también por la existencia de importantes personalidades que en ella nacieron, por el hecho de estar vinculada a elementos culturales importantes y sobre todo por su rebeldía. Santiago fue decisiva en cada uno de los capítulos de la lucha por la soberanía, desde las guerras independentistas hasta la gesta del Moncada y aquel 1 de enero que proclamaba el triunfo de la revolución desde el balcón del Ayuntamiento de Santiago en el emblemático Parque Céspedes. Nuestra ciudad es una ciudad donde la historia vibra en cada momento y cada día hay que conmemorar o festejar una fecha importante de nacimiento, de muerte de una figura ilustre en diferentes campos y facetas de nuestro quehacer. La ciudad destaca sobre todo un accionar en función de que las nuevas generaciones conozcan y reconozcan todo ese acervo, en función de que no sea perdido, o sea, de que cada año, cada vez se renueven en otras generaciones ese deseo de conocer, de reconocer ese patrimonio que conserva la ciudad de Santiago de Cuba en sus distintos órdenes. Corría el año 1515 cuando Diego Velázquez fundó esta villa al fondo de una bahía. Hoy, recorrer sus calles es como hojear un libro vivo de historia. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.